Hola, buenos días a todos y a todas. Antes de nada me presento, soy Claudia Nicolás, directora de marketing de Be My Lab. Somos un laboratorio español especializado en diseñar y producir soluciones con diferentes sinergias naturales que conectan el potencial del cannabis con la apicultura y diferentes principios activos. Es un completo placer poder recibiros en este Día Mundial del Cannabis con este webinar en el que hablaremos sobre el CBD, sus beneficios, aplicaciones y el panorama actual en las farmacias. Muchas gracias también a PM Pharma por ofrecernos la oportunidad y a los compañeros expertos por compartir vuestros conocimientos sobre la planta. Hoy tenemos con nosotros a Sara Chinello, médico general especializada en medicina clínica cannabinoide, Tommaso Bruscolini, neuropsicólogo especializado en tratamientos con cannabis medicinal, y Pablo Balsen, farmacéutico titular en Oficina de Farmacia y nutricionista. Y sin más dilación voy a dar paso a Tommaso, que nos va a comentar un poco la introducción, los beneficios y las cosas básicas que tenemos que saber de la planta. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al seminario sobre CBD, cannabis medicinal. Feliz 420 por eso. Y os quería agradecer vuestra presencia y quería agradecer también a PM Pharma y a Be My la oportunidad de poder realizar este seminario. Como me han presentado, me llamo Tommaso Bruscolini, soy italiano, pero llevo viviendo en Barcelona 14 años. Soy neuropsicólogo, me he estudiado y me he especializado tanto en Italia como aquí en España, en Barcelona, y también soy fitoterapeuta y herborista. Hoy vamos a descubrir de qué se habla, de qué se trata cuando hablamos de cannabis medicinal y sobre todo de CBD. Es algo que está muy en la boca de todos, es algo que está en su momento y vamos a ver por qué es tan importante. En realidad, lo importante, aparte del CBD o de la planta, es el descubrimiento realmente de lo que es el sistema endocannabinoide, que es nuestro sistema fisiológico que trabaja con las moléculas del cannabis. Y esto abre todo una serie de estudios y aplicaciones, sobre todo en ámbito médico, muy, muy, muy importantes de cara al futuro y de cara al presente también. Entonces vamos a empezar un poco viendo qué es este sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema fisiológico que se ha descubierto en los últimos 30 años, son descubrimientos muy recientes, gracias a estudios realizados sobre la planta del cannabis y sus efectos. Estudios complicados de realizar por trabajar con una sustancia hasta el momento controlada. La cosa interesante es que el sistema endocannabinoide está presente no solo en el cuerpo humano, sino en los cuerpos de todos los animales. Y su función es muy peculiar, porque no es una función muy específica, sino que su función es mantener la homeostasis del organismo, tanto a nivel bioquímico como a nivel también emocional y psicológico. Entonces, como os decía, son descubrimientos muy recientes. El origen de todos estos estudios están entre los años 80 y 90, y estos estudios descubrieron que la planta de cannabis tiene unos principios activos que se conocieron, se aislaron, se conocen como el THC, como el CBD, por ejemplo, y entonces se pudieron estudiar los efectos sobre el organismo, lo que llevó a descubrir que el cannabis no es simplemente una sustancia que intoxica el organismo, sino que el cuerpo humano y el cuerpo animal posee unos receptores muy específicos que ligan con los fitocannabinoides y de hecho son los responsables de sus efectos tanto a nivel mental como a nivel más físico, podemos decir. Estos receptores muy específicos para los fitocannabinoides son dos y se llaman receptores cannabinoides, exactamente CB1 y CB2. El receptor CB1 se sitúa principalmente en todo lo que es el sistema nervioso central y también se distribuyen en diferentes órganos, en diferentes sistemas como el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el reproductor, el muscular, también está presente en el sistema respiratorio y en la piel. Los receptores CB1 se relacionan sobre todo con todo lo que son los procesos neurológicos, procesos cognitivos y procesos motores.
Mientras que los receptores CB2 son complementarios. Los receptores CB2 se distribuyen principalmente en lo que son las células gliales cerebrales y en lo que es el sistema inmunológico. Y también están presentes en algunos órganos, también en los huesos, por ejemplo. Y están mucho más relacionados con todos los procesos de tipo inflamatorio y la respuesta inmunológica del organismo. Entonces, receptores CB1 mucho más relacionados con el sistema nervioso central, receptores CB2 relacionados mucho más con el sistema inmunológico. ¿Qué pasó después de descubrir los dos receptores? Que, se fue descubriendo que el cuerpo humano crea unas propias moléculas, lo que se llaman ligandos endógenos, ¿no? De estos receptores, que se llaman, por lo tanto, endocannabinoides. Son moléculas muy similares a los fitocannabinoides que ligan con los receptores endocannabinoides y son creados por el mismo organismo. En la actualidad se conocen principalmente dos, aunque se van descubriendo más, se van aislando, aunque los más conocidos son dos principalmente. Uno es el anandamida, que es la etanolamida del ácido araquidónico, que tiene una estructura, una función muy similar al THC, en la que se suele decir que es nuestro propio THC, y el 2-AG, el 2-araquidonoilglicerol, que es más abundante de la anandamida, pero tiene una función diferente. También se descubrieron lo que son los enzimas de degradación responsables justamente de la degradación de los endocannabinoides. Existe el enzima FAH, que degrada la anandamida, y el enzima MAG lipasa, que degrada el 2-AG. Teniendo todas estas componentes, se pudo entonces describir la existencia de todo un sistema endocannabinoide que, además de relacionarse únicamente con receptores específicos como el CB1 y CB2, incluye también otros receptores menos específicos, como pueden ser los receptores vaniloides de potencial transitorios, los TRPV, que están presentes en el sistema nervioso central y periférico y están relacionados mucho más con la transmisión del dolor y la percepción del dolor. También existen los receptores 5-HT1A, que también están presentes en el sistema nervioso central principalmente y se relacionan con todo lo que es la liberación de serotonina, la liberación de dopamina también en los procesos más psicológicos y emocionales. También existen una relación con los receptores huérfanos, los GPR55 y 119, que están más relacionados con los procesos cancerígenos. Como os decía, la función del sistema endocannabinoide no es una función tan específica, es un sistema muy complejo, muy versátil, y la función es el mantenimiento de la homeostasis del organismo, del equilibrio. Por lo tanto, el sistema endocannabinoide no está siempre activo, se activa cuando hay necesidad, donde hay necesidad, se concentra su acción en la parte del organismo o en el circuito donde hace falta, y actúa donde se presenta este desequilibrio, que puede ser físico, puede ser mental, y ayuda a modular todos los demás mecanismos fisiológicos y sistemas fisiológicos implicados en el problema específico. Por lo tanto, tiene relación con prácticamente todos los demás sistemas fisiológicos del cuerpo humano. De hecho, se puede afirmar hasta que el sistema endocannabinoide es nuestro sistema de regulación del estrés, tanto a nivel físico y psicofísico. Y es como nuestra base orgánica, ¿no? de respuesta al estrés, y por esta razón, obviamente, el sistema endocannabinoide tiene que tener relación con todos los demás sistemas. Los más importantes, pues hemos dicho, el sistema nervioso, tanto central como periférico, muy muy importante, el sistema inmunológico, el sistema endocrino y también sistemas más específicos como el digestivo, el reproductor, el circulatorio y también el músculo esquelético. Muchísimos de los estudios actuales sobre la mayoría de enfermedades conocidas, pues en muchísimos casos se registran con la presencia de alguna enfermedad, también se registra una relación con bajos niveles de anandamida, es decir, sobre todo con enfermedades de carácter más inflamatorio, de carácter más depresivo, como puede ser fibromialgia, migrañas, estados inflamatorios crónicos. Se puede registrar unos niveles de anandamida muy reducidos, muy bajos, es decir,
que el sistema endocannabinoide no está, se puede casi decir que no está equilibrado. Y esto se hipotetiza que puede ser una de las bases patogenéticas de la mayoría de patologías, que el sistema endocannabinoide no esté funcionando bien. Por lo tanto, pueden aparecer diferentes síntomas de enfermedades complejas de abarcar desde un punto de vista farmacológico y que en cambio responden muy bien a un tratamiento con cannabinoides. Hay varias formas de estimular el sistema endocannabinoide. Se puede utilizar obviamente fitocannabinoides, que es la forma más directa, pero también se puede estimular a través de la ingestión de algunos alimentos, sobre todo lo que tienen altos niveles de aceites grasos como omega 3 o ácidos grasos como omega 3 y omega 6. También existen otras moléculas que se consideran cannabinoides miméticos porque pueden influenciar el sistema endocannabinoide, como por ejemplo el beta-cariofilena, que es uno de los terpenos presentes también en el cannabis. También la actividad física y la exposición al frío y al sol puede ser actividades que estimulan el sistema endocannabinoide. Vamos a ver ahora lo que es la planta del cannabis y dónde están sus principios activos, dónde está en este caso el CBD y cuáles son sus propiedades. Hay que considerar que los principios activos de la planta del cannabis sativa están en la resina que es contenida en las flores femeninas principalmente, en unas estructuras que se llaman tricomas. En los tricomas se concentra la resina, se crea la resina, es protegida por esta estructura y las componentes principales de la resina son fitocannabinoides, terpenos y flavonoides. En este caso nos concentramos sobre todo en los fitocannabinoides, que son unos compuestos terpenofenólicos, se desarrollan junto con los terpenos y después con la maduración se van diferenciando. La planta de cannabis, así como presenta los fitocannabinoides en forma ácida. En forma ácida no son como los conocemos a THC y CBD, sino se llamarían THCA, CBDA. Para transformarlos en la forma neutra y activa más conocida, hay que realizar un proceso que se llama descarboxilación, que fundamentalmente es a través de la aplicación de un calor a una temperatura adecuada durante un tiempo adecuado, porque a temperaturas más altas tanto los fitocannabinoides como los terpenos tienen una temperatura de evaporación a partir de la cual se desprenden y entonces se desprenden en el aire y pueden ser perdidos o inhalados, por ejemplo. Hay que decir que el 90% de todo el contenido de fitocannabinoides es representado por los dos principales, THC y CBD. Es decir, que el 90% de los fitocannabinoides, del contenido de fitocannabinoides, es representado por THC, CBD o una mezcla entre los dos. Y normalmente también casi siempre están presentes dos fitocannabinoides principales que son el CBG y el CBC, por ejemplo, en menor cantidad. Los fitocannabinoides y los terpenos no simplemente están juntos y participan en lo que puede ser la propiedad terapéutica de los fitocannabinoides, sino que crean un efecto sinérgico que se denomina efecto séquito. El efecto séquito significa que los fitocannabinoides y los terpenos entran en relación y, como en este caso los terpenos, la presencia de algunos terpenos puede modular la actividad de los fitocannabinoides. Por esta razón, los productos, la gran parte de productos que vienen directamente de una extracción de la planta, que se llaman de espectro amplio o full spectrum, conservan todas las componentes de las resinas que acompañan el THC y CBD. Y normalmente estos productos aportan un efecto de mejor calidad, de mayor potencia, pero debido al hecho que son obviamente variables, están sujetos a mucho más límites para poder llevar a cabo estudios científicos, para poder asesorar su efectividad, su seguridad y entonces para poder ser regulados. Es mucho más difícil y por esta razón es mucho más fácil producir y distribuir productos estandarizados porque contienen únicamente un fitocannabinoide utilizado en su forma pura, como en este caso los aceites de CBD o las cremas de CBD utilizados solo con CBD aislado.
Obviamente se puede asegurar la homogeneidad del producto, la seguridad, y puede ser aceptado en ámbito europeo, tanto en ámbito farmacológico como en ámbito cosmético. Lo que a nivel terapéutico pueden ser un poco menos efectivos de los productos que mantienen todas las componentes de las plantas por este mecanismo, por este efecto que se llama efecto séquito. ¿Cuáles son los mecanismos de acción del CBD? ¿Qué diferencia hay con el THC? Son dos principios activos muy interesantes. Es difícil poder comparar el THC y el CBD porque en realidad son dos componentes complementarias, el uno completa el otro. De hecho, por el mismo efecto séquito, el THC trabaja mucho mejor cuando está presente el CBD y el CBD trabaja mucho mejor cuando es presente un poco de THC. Y como os decía, en muchos casos pueden ser complementarios, hay algunos casos donde no es aconsejable utilizar THC. En general, el THC es un agonista de los receptores cannabinoides, de los CB1 y CB2, es un principio activo estimulante, actúa de forma muy similar a lo que es el anandamida y estimula directamente los receptores CB1 y CB2. Por eso es el THC que causa un efecto psicotrópico por la estimulación del receptor directo, por la estimulación directa del receptor CB1. Y es más probable de poder tener efectos secundarios no deseados relacionado con este tema de la psicoactividad, sobre todo en ámbito medicinal. En cambio, el CBD es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, es decir, que liga con ellos solo cuando el THC está presente. Entonces, el CBD no tiene un efecto psicotrópico y además ayuda a reducir los efectos psicoactivos del THC. Por lo tanto, utilizando los dos compuestos en conjunto, se puede controlar mucho más el efecto psicoactivo del cannabis. Además, el CBD estimula los receptores CB1 y CB2 de forma indirecta. ¿Por qué? Porque inhibe los enzimas de degradación FAH y eso permite que los niveles de anandamida suben. Y entonces hay una mayor estimulación de los receptores CB1 y CB2, pero de forma indirecta, no directamente del CBD. También los dos principios activos, tanto THC como el CBD, son agonistas de los receptores TRPV, por lo tanto tienen un efecto analgésico y antagonista de los receptores huérfanos GPR55 y GPR119, de ahí viene su propiedad antitumoral, tanto del THC como del CBD. También el CBD y no el THC, solo el CBD es un agonista de los receptores 5-HT1A, y por esta razón el CBD se utiliza en ámbito psicológico y psiquiátrico. En general, ¿cuáles son las propiedades del CBD? El CBD es una herramienta de alto valor terapéutico, sobre todo porque tiene una muy baja toxicidad, casi no tiene efectos secundarios, sino a cantidades muy elevadas e igualmente no son riesgos muy graves. Y además es una sustancia no adictiva y no psicotrópica. Por lo tanto, el CBD también es capaz de estimular el sistema endocannabinoide de forma indirecta, es decir, puede ayudar a que las propias herramientas del cuerpo y del sistema endocannabinoide sean estimuladas y ayuda a modular todo lo que es la respuesta inmunológica e inflamatoria del organismo. En general, los efectos principales del CBD son que es un óptimo analgésico y antiinflamatorio, recomendado sobre todo por dolores y estados inflamatorios tanto agudos como crónicos y sobre todo por dolor neuropático. Tiene un efecto hipotensor y vasodilatador, de ahí vienen algunos de sus efectos relajantes y también pueden ir bien para algunas patologías de tipo circulatorio. También tiene un marcado efecto de relajación muscular y un efecto antiespasmódico y es muy útil en enfermedades neurológicas como puede ser, por ejemplo, la esclerosis múltiple, por lo que ya tenemos el Sativex, o por ejemplo todo el tema de la epilepsia. También tiene un efecto relajante a nivel mental y es capaz de poder efectuar una modulación a nivel emocional por los receptores de serotonina y es una herramienta muy muy valiosa para todos los problemas relacionados con el estrés agudo, el estrés crónico, el tema de la ansiedad, de la depresión y hasta trastornos psiquiátricos y problemas de sueño. También
tiene un marcado efecto antibacteriano y antibiótico, tanto en la planta como en el organismo, y esto de todos los cannabinoides, pero del CBD en particular, tiene un efecto muy importante a nivel antioxidante y neuroprotector. Por lo tanto, es muy útil para poder hasta pensar en lo que es la prevención de posibles enfermedades a nivel sobre todo neurológico. Pues os agradezco la atención y espero que ahora siguiendo el seminario podáis ver mucho más en específico todas estas propiedades y poder empezar a trabajar con este tipo de molécula que es muy interesante, como hemos visto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Tomaso. Nos has dejado justo la miel en los labios, nunca mejor dicho, para entrar en detalle sobre estos beneficios y aplicaciones terapéuticas. Si os van surgiendo dudas, creo que sepáis que en la parte inferior derecha podéis lanzar preguntas que resolveremos al final, pero no os preocupéis que ahora vamos a entrar mucho más en detalle con Sara Chinelo, médica especializada en cannabis medicinal. Sara, estás muteada de momento. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por invitarme a este webinar. Soy Sara Chinelo, soy médico general colegiada en Colegio de Médicos de Las Palmas. Llevo varios años tratando pacientes con cannabis y ahora voy a explicar brevemente los usos médicos de cannabis y de CBD en general. Y si alguien tiene una pregunta después, no dude en preguntarme. Ok, la primera lámina, en esta lámina vamos a hablar sobre las varias vías de administración de cannabis. Veo también que alguien en el chat ha preguntado si se puede ingerir el cannabis. Javier, yo creo que sí, ¿no? El cannabis se puede ingerir. Se puede usar vía inhalado, pero lo que yo no recomiendo es fumado, ¿vale? Como soy médico, suelo recomendar las cosas que son sanos y la inhalación como produce combustión no es la mejor manera de usar cannabis. Otras opciones que son más sanos, la vaporización, por ejemplo, es una vía que se puede inhalar el cannabis, pero sin la combustión. Mucho mejor para nosotros, ahí no entra ninguna sustancia tóxica como el alquitrán y no tenemos que mezclarlo con el tabaco. Luego hay otras vías. La vía sublingual, hay muchas personas que conocen estas tinturas que se encuentran en algunos sitios. Tinturas sublinguales de cannabis es otra vía de administración. Luego se puede comer cannabis. En diferentes tipos de comestibles se puede comer cápsulas de cannabis. Hay varios preparados como los comestibles como galletas. Luego también se puede comer el cannabis cruda. No hace falta preparar nada. Solo es que recordar que cuando comemos cannabis cruda hay diferentes cannabinoides. No estamos hablando de CBD ni THC. Estamos hablando de los cannabinoides ácidos que tienen diferentes propiedades. También se puede usar cannabis por vía tópica por diferentes patologías. Se puede usarlo vía transdermal y por vía rectal. O sea, hay varias maneras de usar el cannabis. Hay que mirar primero la patología que estamos intentando tratar y luego los beneficios de cada uno. Porque luego cuando hablamos sobre las vías de administración tenemos que mencionar la farmacocinética y la biodisponibilidad de los cannabinoides. La farmacocinética, ¿qué es? Realmente es cómo actúa una sustancia en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros cuando ingerimos cannabis por vía oral, preparamos una infusión de cannabis, por ejemplo. ¿Cómo se absorbe este cannabis? ¿Estamos absorbiendo el cannabis 100% o solo un porcentaje? Eso nos lleva a la biodisponibilidad. ¿Vale? La biodisponibilidad, ¿qué es? Realmente es el porcentaje de cannabis que se queda en el cuerpo después que pasa el metabolismo. Cuando nosotros inhalamos cannabis mediante vaporizador, la biodisponibilidad es mayor porque va directamente al torrente sanguíneo. Eso está bien si queremos tratar ciertas patologías, por ejemplo, patologías de la sangre, o queremos una
efecto inmediato, ¿vale? Porque como va directamente a la sangre, el efecto es más inmediato que ingerirlo, por ejemplo, como con esta infusión, por ejemplo, porque con el vía oral se demora en hacer su acción. Y por eso también la biodisponibilidad es menos, porque como el cannabis tiene que pasar por todo el metabolismo, se pierde un porcentaje en ese metabolismo y la biodisponibilidad es menos. Así que hay gente que le gusta preparar ciertos preparados con cannabis por vía oral y agregan ciertas sustancias como es la lecitina de soja, otras cosas naturales que se puede agregar a los preparados para aumentar la biodisponibilidad. También las tinturas sublinguales. Las tinturas sublinguales también tienen una buena biodisponibilidad porque pasa por la glándula sublingual y va directamente al torrente sanguíneo, igual que en el inhalado. Los beneficios de esas dos vías es que como no pasan por el hígado, no tienen que interactuar con fármacos. Si nosotros, por ejemplo, estamos tomando otros fármacos por vía oral y que se metabolizan en el hígado, porque el hígado es donde se metabolizan todos los fármacos, ¿no? El hígado. Y si nosotros queremos evitar una interacción, es más seguro utilizar estas dos vías de administración, la vía sublingual o la vía inhalado por vaporización. Eso me lleva a otro tema que luego nosotros trataremos en las siguientes láminas. Ahora hablamos sobre las propiedades antioxidantes de cannabis. Y cannabis tiene ciertas propiedades para luchar contra los radicales libres que se encuentran en la naturaleza. Sabemos que la mayoría de las patologías que existen se debe a daños producidos por los radicales libres. Y nosotros tenemos que tomar algo que nos ayuda. Pues el cannabis también puede ser una opción, es una opción natural y nos ayuda, por ejemplo, en casos de varios temas de cáncer. Hay pacientes que tienen muchos radicales libres. Nos puede llevar a un cáncer. Pues cannabis, hay estudios científicos que muestra que tiene varias propiedades antioxidantes. El cannabis también, como el CBD y el THC, buenamente, estoy hablando de todos los cannabinoides, pero el CBD y el THC son los cannabinoides que son más estudiados, pero en general la mayoría o casi todos tienen propiedades neuroprotectoras. Y eso quiere decir que protege los neuronas contra de los daños. Por ejemplo, yo puedo poner el caso de esclerosis múltiple, por ejemplo. En la esclerosis múltiple lo que hay es un daño neuronal, hay daños a las neuronas que lleva a las personas a tener esos síntomas que tienen de espasticidad, pierde sus movimientos, rigidez, mucho dolor, por un daño producido, puede ser por radicales libres, puede ser por varias causas. Pero si nosotros usamos el cannabis, puede proteger y evitar el progreso de esas patologías. De hecho, como mencionaba Tommaso, hablaba sobre el Sativex. Pues el Sativex realmente también es un preparado de cannabinoides que existe ahora. Y es específicamente para tratar la esclerosis múltiple o aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple. Otras maneras en que el cannabis puede ayudarnos en las neuronas, pues las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson's, o el Alzheimer's. Aquí pongo un estudio que hablaba sobre el Alzheimer's. Es un estudio hecho en Polonia y mostraba que cuando una persona tiene Alzheimer's está afectado el hipocampo. Bueno, anatómicamente está afectado el hipocampo, el área del cerebro que se encarga de la memoria. Y hay una disminución de flujo sanguíneo ahí. Pues si hay si no llega a la sangre, puede producir daño. Y en este estudio mostraba que con las dosis de CBD que utilizaban, mejorían el flujo sanguíneo a esa zona donde está encargada de la memoria, en el hipocampo. Así que hay estudios científicos que pueden
que podemos usar para ver, y eso nos puede guiar también en cuanto al tratamiento cuando queremos tratar una patología específica. Luego, el cannabis tiene propiedades ansiolíticas. Hay varios pacientes, cada vez más pacientes que están usando el cannabis para tratar varios trastornos de ansiedad. O esos pacientes que ya llevan varios años tomando ansiolíticos, el diazepam, lorazepam, y quieren dejar los fármacos por varios motivos. A mí me llegan varios pacientes a la consulta que quieren dejar las pastillas, quizás por los efectos adversos que tienen. Pues el cannabis también se puede utilizar como sustituto, porque como tiene propiedades ansiolíticas, se puede usar en vez de diazepam, por ejemplo. Se puede tratar la ansiedad generalizada, se puede tratar los ataques de pánicos, ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de estrés postraumática. Hay muchos estudios científicos que hablaban sobre las propiedades ansiolíticos. Pero también cuando queremos usar cannabis para tratar estos sitios de ansiedad, hay que recordar también de las vías de administración. ¿Cuál sería la mejor manera de usar cannabis? Porque si estamos en una crisis de ansiedad, queremos un alivio rápido. Y la mejor manera no sería un comestible, por ejemplo. Como el comestible tiene que pasar por toda la digestión y se demora en hacer su acción, es mejor la vía inhalada. Por ejemplo, un vaporizador. Por vaporización, los efectos son al instante. En 1 o 2 minutos ya se puede sentir ese alivio de la ansiedad. Luego también el cannabis tiene propiedades para el sueño. Se puede utilizar para aliviar los síntomas relacionados con el insomnio. Hay varios estudios también. Ese tema está bien estudiado y muestra que los cannabinoides sirven para eso. Hay varios cannabinoides que sirven y que son sedantes. Y bueno, depende también de si esa persona está tomando una pastilla para aliviar de los síntomas. Hay que mirar también si ese paciente está tomando diazepam, como mencionaba antes, para aliviar síntomas relacionados con el insomnio, se puede sustituir con el cannabis. En esos casos sería más recomendable, por ejemplo, un comestible de cannabis, porque como los comestibles de cannabis duran más tiempo, como 8 horas, es mejor para el insomnio, porque permite al paciente dormir toda la noche. No solo eso, o sea, también los pacientes pueden tener insomnio debido a otras cosas, no solamente el insomnio. Hay pacientes que pueden tener insomnio debido a la ansiedad o pueden tener insomnio por un trastorno de apneas de sueño que permite al paciente, o sea, el paciente está despierto toda la noche porque ronca. Hay propiedades en los cannabinoides que también se han mostrado en los estudios científicos que son beneficios también para para esta patología. Más específicamente el THC. Pues el CBD también tiene propiedades y el THC tiene propiedades y los dos se complementan. Este es un estudio que hablaba sobre las propiedades de cannabis. Overview of cannabidiol, CBD and its analogs. Structures, biological activities, and neuroprotective mechanisms in epilepsy and Alzheimer's disease. Sobre el Alzheimer's, ya hablé sobre el Alzheimer's y mencioné que el cannabis trabaja en la zona de hipocampo, que es la zona de cerebro que se encarga de la memoria y ayuda al flujo sanguíneo y previene la degeneración. Se puede utilizar también en epilepsia, como menciona este estudio. De hecho, hay un preparado en la farmacia para la epilepsia que es si no me recuerdo, el Epidiolex. ¿Okay? El Epidiolex también está en la farmacia para los pacientes con epilepsia. Y es un preparado a base de CBD. Ok, este es un estudio. Hablé sobre las propiedades de sueño. Este es un estudio. Cannabidiol in Anxiety and Sleep, a Large Case Series. Este es un estudio en que usaban humanos. Siempre me gusta poner la evidencia en humanos porque, claro, hay evidencia en animales, pero no es lo mismo usar esta evidencia preclínica
en animales que una evidencia que tenemos en humanos. Luego también el cannabis tiene otras propiedades. Como mencioné antes, se puede utilizar por vía tópica o vía transdermal, es otra vía de administración. Eso sería mejor para patologías de la piel o, por ejemplo, un dolor, si tenemos un dolor lumbar y estamos con muchos fármacos y queremos probar el cannabis, o si es una persona mayor, si tiene miedo de cannabis, porque realmente es así, hay personas hoy en día que aún tienen algo de miedo de usarlo si son principiantes. Pero realmente veamos que no hay ningún problema y mucho menos usando un tópico de cannabis. De hecho, un tópico no se absorba, no se pasa por el torrente sanguíneo. Entonces, un paciente nunca se puede colocar usando un tópico. Pero sirven para unos efectos locales, por ejemplo, y bueno, recordar también el cannabis es antibacterial. Hay estudios científicos que muestran que el cannabis sirve en luchar contra los gram positivos y las bacterias gram negativos, los que se encuentran en la piel, los que se producen, por ejemplo, esta infección por estafilococo, que se produce furúnculos, celulitis, impétigo, todas esas patologías, en vez de usar una crema o si queremos usar algo natural, pues una crema de CBD o otros cannabinoides se puede utilizar para esto. Luego quería mencionar la otra vía de administración, que es la vía transdermal, que también se aplica por tópica, por encima de la piel, pero este sí se penetra la piel y entra en la circulación sanguínea, porque utiliza una tecnología. Entonces, eso sí entra en la circulación sanguínea, pero el tópico no. Luego, bueno, eso es de la biodisponibilidad, pero hablé sobre la biodisponibilidad en el principio, pero lo menciono otra vez. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad realmente es, por ejemplo, nosotros usamos el cannabis, pero ¿qué porcentaje de ese cannabis entra en la circulación sanguínea? Realmente, ¿qué porcentaje estoy aprovechando? ¿De qué porcentaje estoy aprovechando? Ya sabemos, inhalado por fumar, por ejemplo, un cigarro, ya sabemos la biodisponibilidad es muy, muy bajo. Porque claro, si por ejemplo tenemos unos flores de 20% de CBD, por ejemplo, si fumamos estos 20% de CBD, sabemos que vamos a perder un porcentaje en la combustión. Si perdemos ese porcentaje en la combustión, eso es un porcentaje que no entra en la circulación sanguínea. Y es por eso realmente tampoco me gusta recomendar fumar, no es muy sano. Si queremos vaporizar las flores de CBD, vaporizado ahí la biodisponibilidad es mayor, porque como no hay combustión, no perdemos ese porcentaje de cannabinoides en la combustión, no hay combustión, y va directamente al torrente sanguíneo. Luego, tópico, como mencioné, la biodisponibilidad es muy, muy bajo porque no atraviesa la piel. También la piel es una barrera protectora. No queremos que todo atraviese la piel. Las cosas medicinales sí, pero es muy baja la biodisponibilidad. Luego, la vía sublingual es mayor, pero también no solo es la biodisponibilidad que tenemos que fijar. Fijamos en también con la condición, esa condición que queremos tratar, porque, por ejemplo, como mencioné antes, el cannabis es antiinflamatorio. Se puede tratar todo tipo de inflamación y eso es probado por los estudios científicos. Asma, por ejemplo, en el asma hay mucha inflamación, pero es mejor si una persona tiene asma utilizar la vía inhalado o sublingual en vez de ingerirlo como un comestible. La vía ingerida, los comestibles, la biodisponibilidad no es muy buena, porque como mencioné antes, como tiene que pasar por todo el metabolismo y luego, después del metabolismo, circulación sanguínea, y siempre perdemos un porcentaje en el metabolismo, pues la vía ingerida como comestibles no es muy alta. Pero aún así, los cannabinoides, los porcentajes que necesitamos para tratar patologías sencillas como el insomnio o la ansiedad, no es mucho. Si queremos tratar cosas graves o dejar fármacos fuertes como son los opioides, pues sí, tenemos que fijar más en la biodisponibilidad.
Ok, hablando sobre el CBD y los medicamentos. Ok, una persona quería saber cómo se vaporizan las flores. Pues vaporizar las flores utilizando un aparato. Es un aparato, se parece como un cigarro electrónico, pero no es. Es una máquina, ¿vale? Y hay unos que son recreativos y otros que son medicinales. Y los medicinales se encuentran en la tienda, en las tiendas, se pueden encontrar. Y se ponen las flores adentro y cada cannabinoide se vaporiza a una temperatura específica. Si queremos tratar, por ejemplo, patologías relacionadas con el CBD, pues vaporizamos a 160 a 180, por ejemplo. Hablando sobre CBD y medicamentos, el cannabis en general puede interactuar con los medicamentos de 3 maneras, ¿ok? Porque hoy en día hay muchas personas que están tomando fármacos, pero quieren usar cannabis y quieren saber si el cannabis va a interactuar con el fármaco que está tomando. Hay una lista que esos pacientes también se pueden descargar y mirar a ver si su fármaco está en esa lista, pero hay muchos, por ejemplo, casi todos los fármacos, si se metabolizan por el hígado y queremos usar cannabis, sabemos si usamos cannabis por vía oral, como va por el hígado, va a haber una interacción. Puede ser positiva la interacción o puede ser negativa. Se puede cannabis interactuar, CBD interactuar con los fármacos, se puede actuar inhibiendo su metabolismo. Eso se hace que los fármacos que estamos tomando se queden circulando en el cuerpo y se puede producir toxicidad. En el caso de, por ejemplo, pastillas o medicamentos para la epilepsia, hay ciertas pastillas para la epilepsia que interactúan con el CBD y el CBD inhibe su metabolismo. Y eso hace que el fármaco se quede circulando en el cuerpo y se puede producir toxicidad. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Disminuir el fármaco que está tomando, disminuir la dosis del fármaco, porque realmente el objetivo de usar cannabis es como un sustituto de un medicamento. O el cannabis puede activar su metabolismo, degradándolo más rápido que necesitamos. En el caso de, por ejemplo, el tamoxifeno, que es una pastilla que se utiliza para tratar el cáncer de mama. Si utilizamos el CBD en el mismo tiempo que estamos utilizando el tamoxifeno, el CBD interactúa con ese droga de quimioterapia y se degrada más rápido. Y, o sea, al final el paciente no llega a ver los beneficios del tamoxifeno. Entonces, realmente hay que mirar bien cuando estamos utilizando el CBD con otros medicamentos. También el CBD puede interactuar con la absorción, con las pastillas absorbiendo en el cuerpo y de maneras sinergias o positivos, como es en el caso de los opioides, por ejemplo. Hay estudios científicos que muestran que los cannabinoides actúan en sinergias con los opioides y eso se hace que los pacientes pueden usar menos, por ejemplo, menos morfina, menos fentanilo, porque combinándolo con el cannabis, el efecto de alivio de dolor es mayor y menos peligroso, porque como sabemos, ¿no? El cannabis es más seguro que los opioides, ¿ok? En la historia de uso de cannabis, yo no he encontrado ningún estudio científico y no creo que ningún estudio científico existe en que habla de un muerto de personas por uso de cannabis. Al contrario, cuando hablamos sobre el uso de opioides, eso sí, hay más crisis o guerra contra los opioides, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos pacientes con opioides. Y en general también producen muchos efectos adversos indeseados, como el estreñimiento, pérdida de la memoria. Las pacientes siempre se quejan en la consulta. Pues si sustituimos una parte de los opioides con el cannabis, eso se permite que el paciente pueda recuperar su calidad de vida. Ya no hay mucho estreñimiento cuando vamos al baño o ya podemos pensar mejor si estamos con menos opioides. Es una decisión también personal del paciente de decidir usar cannabis. Luego también, este es por último, pero yo lo hablé en el principio,
cómo el cannabis interactúa con los varios fármacos. Pues nosotros tenemos una gran familia de enzimas en el hígado que se llama citocromo P450 y se encarga de metabolizar casi todo de los fármacos que hay en el mercado, casi todos. Y si nosotros usamos cannabis por vía oral, como una cápsula de cannabis o una galleta de cannabis, eso va por el metabolismo, pero también interactúa a nivel del hígado con esas enzimas y se puede degradar más rápido el fármaco que estamos tomando o se puede inhibir el fármaco, inhibir la degradación, que hace que el fármaco se quede circulando en el cuerpo y no se elimina y que puede producir toxicidad. Entonces siempre es bueno mirar, mirar si hay alguna interacción antes de combinar cannabis con una fármaco. Luego, esta es una lámina que mencioné antes, pero estos están al final. Es como el cannabis hace competencia, ¿no? Con las drogas. En el caso de los opioides es más favorable porque hace el mismo efecto, hace el mismo alivio de dolor o incluso más. Pero esto también depende del paciente, porque, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de los pacientes me comentan que los opioides no alivian tanto el dolor como los cannabinoides. Entonces, eso puede ser una opción para este paciente que busca un alivio de manera natural y mejorar su calidad de vida con menos efectos adversos. Como mencioné, si una persona o una paciente está interesada en saber si su fármaco puede interactuar con el cannabis o con el CBD, pues hay listas. Nada más mirar la lista a ver. Y esta es una lista pequeña, hay una hoja más grande con más fármacos, pero esta es una que pongo como un ejemplo y muestra varios fármacos que interactúan con el cannabis a través de esta enzima, la gran familia de enzimas de citocromo P450, que tiene muchísimas enzimas. Y esas son las enzimas, CYP1A2, CYP2B6, por ejemplo. Y aquí pone todos los fármacos. Por ejemplo, hay fármacos que son para la hipertensión, hay fármacos que son para la depresión, amitriptilina, por ejemplo, que es un antidepresivo, y que produce mucho efecto adverso. Y en mi caso, por ejemplo, conozco varios pacientes que también me comentan que, ay, doctora, llevo varios años, muchísimos años tomándolo. Ok, es una opción y quieren dejarlo para el cannabis. Pues sí, hay que mirar, hay que empezar, si quieres usar cannabis, pues hay que reducir la dosis de amitriptilina. Como vemos aquí, que sí hay una interacción. Luego también hay otras pastillas, el ibuprofeno o los opioides, por ejemplo. Es que es mirar la lista, ¿no? Hay varias que están aquí. Y ya, si hay alguna pregunta, yo he terminado con mi parte. Genial, Sara, muchas gracias. Sí, hay bastantes preguntas. Justo he aprovechado para compartir por el chat y ahora mis compañeros también van a compartir un call to action para que podáis ver un blog completo sobre Sara, sobre CBD, interacciones medicamentosas, donde se ven distintos tipos de medicamentos, cómo interaccionan, qué es lo que podemos hacer en los distintos casos y sobre todo esa parte tan interesante de la biodisponibilidad que tanto ha incidido Sara. Es increíble el potencial que tiene el cannabis. Al final del todo estaremos resolviendo las preguntas, ¿vale? Por si se queda alguna. Yo igualmente os iré compartiendo artículos que responden a muchas de las preguntas que vais mencionando. Y ya sin más dilación, Pablo nos va a explicar un poco mejor a efectos prácticos cuál es la situación actual del CBD en el sector farmacéutico en España. Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Balsen. Lo primero, muchas gracias a PM Pharma y a BeMind por montar este seminario e invitarme. Y vamos a empezar a hablar pues, sobre la legalidad en España, que yo creo que es un tema que en la farmacia nos preocupa bastante. Entonces, la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes establece que es ilegal el consumo, la posesión y la distribución del cannabis, su resina
y su extracto, por tener el consumo de esto un efecto psicoactivo. Ok, esto pues lo entendemos y nos queda bastante claro que altera la percepción del consumidor, por lo que es un estupefaciente y psicoactivo. ¿Qué pasa con el CBD? Lo que pasa es que la EMS, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, establece que las plantas del cannabis con concentraciones por debajo del 0,2% de THC no son considerados estupefacientes. Y es que precisamente esas plantas se han modificado genéticamente a lo largo del tiempo por cultivos, pues al final va evolucionando para bajar el nivel de THC y aumentar el del CBD, para poder conseguir una extracción mucho más pura. De igual manera, y muy a pesar de los consumidores, como ya habéis dicho, habéis comentado antes, no ha sido agregado a la lista de suplementos alimenticios autorizados, por lo que se ha traspuesto a la ley nacional proveniente de una directiva del Parlamento Europeo y no se puede ingerir, no es que no se pueda, no es legal ingerir ahora mismo, o por eso, lo único que se puede vender ahora mismo es para uso cosmético, uso tópico o para uso externo. El uso interno siempre quedará bajo la responsabilidad del usuario o puede ser aconsejado por un médico o un especialista que nos aconseje cómo tomar. Con todo lo que hemos visto, con las interacciones, tanto que nos ha contado Sara y toda la información que nos ha dado Tomaso, podemos ver que es que aunque no sea legal, es bastante seguro y podemos dar también un pequeño consejo al paciente desde la oficina de farmacia para poder aconsejarle y mejorar un poco pues, su calidad de vida. Vamos a hablar un poco también sobre los beneficios tópicos, ya que es lo que realmente en España no podemos contar y vender. Entonces, el CBD ofrece una gran cantidad de beneficios sobre la piel, sin efectos secundarios graves, y aquí podéis ir viendo que receptores están presentes en la piel, el CB1 y el CB2, que está en la epidermis, en el plexo venoso, la grasa subcutánea, en las venas, en los nervios, por eso toda esa actividad antiinflamatoria. Luego también los CB2 que están en el pelo, el conducto sudoríparo, las glándulas sebáceas, folículo piloso y glándulas sudoríparas. Cabe destacar que la acción del CBD no es una acción inhibitoria, lo que hace es regular estos procesos. Muchas de las sustancias que se utilizan para tratamiento de enfermedades y problemas tópicos incluyen químicos dañinos, esteroides, corticoides y otros ingredientes encargados de la inhibición de algunos sistemas, que es una forma muy útil cuando es un caso grave, pero al final no se encarga del problema de raíz, al final está inhibiendo muchos procesos y no hace que se regule propiamente la piel. Bueno, ahora mismo sí la piel sola. Entonces, al final, el equilibrio que estamos buscando en la piel no lo conseguimos. Por eso, los beneficios tópicos máximos son el limpiador. ¿Por qué? Porque es también antibacteriano, el regulador, como ya hemos contado, antiinflamatorio, cualquier enfermedad de dermatitis, cualquier rojez que te pueda salir, calmante y antioxidante, como nos ha comentado Sara hace un momento con ese beneficio antioxidante. Ahora pasamos a un tema un poquito más complicado, que es la psoriasis, que hay un montón de estudios sobre la psoriasis con el tratamiento con CBD a nivel tópico. A nivel tópico tenemos una ayuda importante para casos leves. Se ha visto que con un uso tópico y también ingerido, siempre recomendado por un especialista, dermatólogo, un médico, pues conseguimos un resultado mucho mayor, pues de bajar la inflamación, de quitar ese exceso de producción de células epiteliales y de pues, bajar un poquito toda esa inflamación. En pocas palabras, el CBD regula la respuesta autoinmune de varias partes, ofreciendo alivio, reducción de la inflamación y el aumento de células. Entonces, con la psoriasis tenemos un tratamiento doble. Esto yo en la farmacia lo he probado con algún paciente, ya te digo, a nivel tópico y también ingerido, siempre hablado con un médico, y la verdad es que según los resultados muchísimo más grandes. Obviamente, siempre con un glucocorticoide vamos a notar una acción más rápida, pero al final, con el uso ingerido hemos visto que los brotes son mucho más espaciados y menos graves. Entonces, pues bueno, hay muchos beneficios que podemos tirar de ahí. ¿Vale? Luego, las pieles sensibles. Aquí tenemos un caso que se ve clarísimamente con el uso durante solo 4 días de la crema hidratante de CBD y con el aceite. Hay varias formas de utilizar tanto la crema como el aceite. La crema lo puedes dar sola porque es un pequeño brote que no ha salido tal. Un brote más grave podemos incluir unas gotitas en el momento de dar la crema,
o incluso dar directamente el aceite del 3%. Como veis, el caso ha ido bastante bien. Lo más habitual en las pieles sensibles son esas dermatitis, esos eczemas, que podemos calmar muchísimo con el CBD. Es un gran aliado porque regula la producción del sebo, reduce las rojeces, calma, hidrata y aporta un brillo natural a la piel. Como tiene un gran potencial para regular los procesos de la piel, ofrece un remedio natural para aliviar y calmar la dermis. Sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir esas rojeces de pieles con tendencia a irritación y picor, esa molestia que puede ser por cualquier cosa. Al final puede ser factores ambientales, puede ser el problema de un detergente nuevo o puede ser una alergia a cualquier cosa. Ya sabemos cómo funcionan estas pieles sensibles. Y numerosos estudios recogen la capacidad del CBD para activar la anandamida. Como nos han contado anteriormente, este endocannabinoide posee una serie de propiedades antipiríticas y analgésicas que inhiben la actividad del TRPV1, uno de los receptores, en neuronas sensibles al dolor y al picor. Suelen siempre interactuar con los nociceptores. Ahora pasamos a un tema bastante candente, que es el acné. Es muy normal, muchos casos de acné que encontramos en la farmacia, y pues ahora tenemos una nueva vía de tratamiento que no son tan duros como puede ser un Rocutan, que luego también el Rocutan se puede combinar con el uso del CBD. El CBD regula la producción de lípidos, como el sebo de la piel, que es al final una barrera que genera nuestra piel. Además de contener propiedades antibacterianas, como nos han contado antes, por lo que es una sustancia perfecta para ayudar a limpiar, a equilibrar la producción de grasa de nuestra piel y prevenir la aparición de esas pequeñas infecciones que salen tanto con los poros negros o sea, puntos negros o ese poro infectado por lo que se crea toda la infección. Sus efectos antiinflamatorios también ayudan a reducir el enrojecimiento, el hinchazón y el dolor asociados con los brotes de acné. Y también pues, a aliviar ese síntoma incómodo pues, que no gusta nunca. En estudios preclínicos, el CBD se muestra como un cannabinoide potencial para el tratamiento del acné vulgar. El CBD suprimió la proliferación de sebocitos activando los receptores TRPV4, influyendo en la regulación del metabolismo y de la glucosa de los lípidos. En este caso, yo tengo también varios en la farmacia de tratamientos, pues un acné un poquito más severo. Al final siempre al paciente que tiene este problema le da un poquito de apuro echarse crema, pues porque piensa que le va a aportar más grasa, porque pues siempre echan para atrás. Al final, la respuesta de la piel al no estar hidratada es producir más grasa y nos lleva más problemas. Aquí podemos tratarlo tanto con la crema hidratante de CBD como con un aceite siempre de baja dosis. ¿Por qué? Porque en la piel se absorbe de un 3 a un 5% de CBD solo. Echar un aceite de mayor concentración, pues bueno, al final no vamos a tener los resultados esperados porque la efectividad no va a aumentar por tener una mayor dosis. ¿Vale? Y efectivamente, yo también tengo muchos casos en la farmacia en los que hemos visto, usando estos productos, hemos visto una mejoría en los síntomas bastante importante. ¿Vale? Ahora vamos ya con las pieles maduras, porque se ve también, quiero decir, como antiedad el CBD tiene, con todas estas propiedades que tiene el CBD, conseguimos grandes resultados. ¿Qué propiedades? Las propiedades antioxidantes, como ha comentado Sara antes, también actúan sobre la piel. Al final la actividad antioxidante evitando radicales libres, que al final es el mayor factor de envejecimiento junto con el sol. Actúa también como un complemento para reparar, nutrir y prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. Por estas actividades antioxidantes, pero además es que hidrata, al final calma, tiene actividad antiinflamatoria, pues a nivel de piel madura pues nos puede ayudar en muchos casos. Os dejo aquí este cuadro resumen y me gustaría concluir comentándoos que la mayor parte de los estudios que hay sobre el tratamiento dermatológico del CBD son todos preclínicos, con algunas excepciones de pruebas clínicas, como las que se trae ahora entre manos el equipo de DeviMind, junto con la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, la investigación dentro de la comunidad científica se hace eco de la identificación continua de propiedades del cannabidiol y otros cannabinoides no psicoactivos, y psicoactivos también, porque el THC también tiene sus actividades, que sugiere que pueden nutrir nuestra piel y pueden ayudar a tratar ciertas afecciones tópicas, como hemos visto hace un momento, dermatitis atópica, psoriasis, envejecimiento prematuro, picazón, acné,
enrojecimiento, realmente muchísimos problemas que tenemos a diario en la farmacia en la piel. Y además pueden ofrecer resultados con menos efectos adversos de los tratamientos tradicionales, como hemos hablado antes, de corticoides y de otros químicos que al final echaban en muchas cremas para intentar potenciar, y al final puede llegar a ser incluso contraproducente. Y os dejo ahora mismo con Claudia, que os va a explicar un poco los productos que tiene B-Mind y que podemos incorporar nosotros en las farmacias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Pablo. Pues para mí es un placer ya introducir la marca y contaros un poco sobre los perfiles que más demandan este tipo de productos, y más después de ver esas imágenes cedidas por clientes de la marca que han confiado en la formulación, en el CBD, y han obtenido esos resultados. Como os comentaba al principio, somos un laboratorio español de B-My-Lab. Diseñamos y producimos soluciones con sinergias naturales, conectamos sobre todo cannabis y apicultura, pero también diferentes activos con el objetivo un poco de poder integrar esa inteligencia que ya existe en la naturaleza a favor de nuestro bienestar. Y no solo eso, sino que también se lo queremos devolver. El nombre no es un capricho. Donamos el 10% de los el 10% de los beneficios a proyectos de apicultura sostenible y cuidamos que durante toda la cadena se minimice nuestra huella. Por eso producimos en España, utilizamos un packaging sostenible y los ingredientes son naturales, libres de tóxicos y pesticidas. Normalmente por encima siempre del 95%. Y a la hora de definir un tipo de perfil de usuario, sobre todo a mí me gustaría recalcar que no solo consumen CBD personas que son usuarias habituales de cannabis. Lo consumen personas que se están, uniendo al boom del CBD, pero también que llegan a las farmacias buscando un complemento natural en su día a día, y ahí se encuentran con especialistas como vosotros que les pueden asesorar muchísimo mejor. Y al final lo que nos encontramos es que estos productos, por el boca a boca, se van convirtiendo en un imprescindible en la familia. Frecuentemente lo suelen llamar mano de santo, cosa que me encanta, pero también tenemos claro que son perfiles que eligen la marca porque les motiva a ayudar a un proyecto local. Como os mencionaba, estamos naturalmente cerca de vosotros, producimos aquí todos nuestros productos en España. Y es que, a ver si puedo pasar aquí. Y es que somos pioneros en España y en Europa en nuestro enfoque de I+D. También consideramos vital el apoyo con entidades investigadoras. Actualmente estamos colaborando, como bien ha mencionado Pablo, con la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, que ya llevaban más de 12 años trabajando con cannabinoides. El objetivo de toda nuestra investigación siempre es definir una propuesta de valor honesta y respetuosa con el usuario. Ante todos estos estudios preclínicos, el boom del CBD, queremos generar nuevas oportunidades de investigación y no falsas expectativas respecto a Perdón, creo que se me ha cortado un poco. Hasta ahora nos estamos centrando en dermatología, que es en el aspecto donde faltan más estudios, no solo en Europa, como os decía, sino a nivel global. Desde el primer momento hemos apostado por la elaboración de ensayos clínicos, porque, como os ha mencionado Pablo, tenemos muchas fórmulas orientadas a pieles sensibles y, como os decía, todas tienen un más del 95% de ingredientes naturales. Por lo tanto, para nosotros era fundamental descartar niveles de irritación y probar la eficacia. Y de momento, con la Complutense, estamos centrándonos en un proyecto de biodisponibilidad, que es de tanto de lo que ha hablado Sara. Actualmente estamos viendo la cesión y la absorción del CBD en la piel. Eso quiere decir la cantidad, eficacia de principio activo que somos capaces de absorber a través de la piel. Y de forma simultánea también estamos liderando un proyecto técnico de desarrollo junto a una empresa ingeniera bioquímica española que está especializada en potenciar la eficacia de los principios activos de manera tópica. Había una pregunta sobre con qué activos es mejor mezclar el CBD para mejorar su absorción. Pues estamos estudiándolo por lo menos a nivel tópico. El objetivo es, a través de la encapsulación de la molécula del CBD, primero disminuir el peso molecular para que pueda acceder a las capas más profundas de la piel y además atajar dos aspectos, y es que el CBD sea soluble en vehículos acuosos, porque el CBD, al ser un derivado del cannabis, solamente puede
ser soluble en lípidos y también poder utilizar la cantidad óptima de principio activo, contribuyendo no solo a la galénica del CBD, sino pues a esto que comentábamos de obtener estudios sobre la cantidad mínima necesaria para obtener resultados. Como ya os adelantaba Pablo, nosotros nos centramos en la parte dermocosmética, pero me gustaría sobre todo comentaros antes 2 productos muy demandados dentro del sector. Entre los primeros están los aceites de CBD, de los cuales disponemos en varios porcentajes. El más demandado es el del 10% de CBD, es por el que recomendamos empezar, también por lo que comentábamos de la cantidad mínima óptima. El uso también es más holístico y es un gran punto de partida para las personas que nunca lo han utilizado. Aprovecho también parte de lo que os quería comentar, que pregunta Daniel, cómo se puede reconocer un aceite de calidad. Para empezar, hay que exigir a los laboratorios que tengan un análisis de cannabinoides de los productos. En nuestra web los podéis encontrar para ver qué porcentaje de cannabinoides tiene realmente la mezcla y además de eso también se pueden solicitar otro tipo de análisis, como análisis de metales pesados, que en este caso nosotros también lo tenemos, para descartar que el producto pueda ser tóxico de alguna otra forma. Y sé que la pregunta es obligatoria, ¿los aceites de Be My Lab se pueden ingerir, se pueden tomar? La respuesta es muy sencilla, no se puede. Sí son 100% vegetales, sí son libres de tóxicos y pesticidas, pero son producidos en España para uso cosmético y tienen una finalidad de uso externo, es decir, cutáneo, sobre la piel, porque no está recomendado ni regulado ningún otro uso todavía del CBD en España. Por eso nosotros no recomendamos el uso ingerido de nuestros productos y el etiquetado. Si pronto lo tenéis entre manos, vais a ver que cumple el marco regulatorio de España. Muy importante también a la hora de adquirir productos que cumplan con el marco regulatorio del país en el que estamos. Solamente los especialistas médicos o asociaciones sobre cannabis medicinal, a la que pertenece, por ejemplo, Sara Chinelo de Smoking Map o otras asociaciones como Dos Emociones, pueden asesorar sobre el uso de productos derivados del cannabis para uso interno ingerido sublingual. El aceite de cáñamo, por ejemplo, sí está regulado para uso interno, pero en el caso de los cannabinoides todavía no está previsto una implantación oral. Queda un poquito más por saber, en ello está en manos actualmente de la subcomisión que actualmente se lleva a cabo en España. Pero estos aceites a nivel tópico también son muy interesantes para la recuperación, no solo por los beneficios que tienen para la piel, que la van a dejar más nutrida, etcétera, sino también para la recuperación natural del día a día. Y en este aspecto el lineal se amplía a nuestros bálsamos y cremas de recuperación. Alivium CBD, concretamente el azul, que es efecto frío, lo quería destacar especialmente. Alivium solamente está disponible en farmacias y es uno de los que podéis solicitar muestras después de este webinar inscribiéndoos en la web que ahora mismo va a lanzar mi compañero en pantalla, ¿vale? Es una web donde dejáis vuestros datos y os ofreceremos una muestra gratuita y además os podréis informar mejor sobre nuestras condiciones comerciales. Alivium CBD es una crema para después de efectos cotidianos, pero también para el deporte, que por ello colaboramos con embajadores deportivos. Y en esta misma línea, pues también tenemos un formato de aceite más grande para masajes deportivos que nos ofrezcan esa recuperación y calma después de un largo día. En cosmética, pues no podía faltar un lineal completo de rutina de autocuidado. Tenemos en la primera línea, podéis ver la loción, el aceite de CBD y la crema facial. El aceite de CBD, como os comentaba Pablo, para uso dermocosmético siempre de baja concentración. Entre ellas vais a poder encontrar principios activos como el agua termal, cera de abeja, aceite de cáñamo, caléndula, karité, aloe vera. Concretamente la crema facial no es el producto de los más vendidos, pero es de los mejores valorados por los clientes, el que ofrece una mejor experiencia. Y también en la línea de abajo podéis ver que tenemos una mascarilla facial 100% orgánica, solo contiene miel y cannabidiol. Es Honey Plus, es una mascarilla facial con triple efecto antiacné, también alivia muchísimo a las pieles sensibles. Y nuestro labial con base de cera de abeja al que se le pueden dar multitud de usos
para reparar cicatrices, zonas irritadas y evidentemente los labios, que es el uso principal con el que se formuló. Y por último, nuestra crema revitalizante. Todos estos principios antioxidantes tan interesantes pues acaban enfrascados en esta formulación que tiene ácido hialurónico, ceramidas y, como no, CBD. Y en la línea de cuidado íntimo tenemos este gel íntimo protector. Es bastante único en el mercado porque ofrece una combinación entre placer y autocuidado. Tiene una formulación muy rica con propóleo, aceite de cáñamo, clorela, y al final lo que va a favorecer es hidratar y también favorecer el equilibrio y la protección de la zona íntima. Este producto ha tenido tan buena acogida este último año que es otro de los más demandados, y me viene genial para poder introduciros nuestros próximos lanzamientos y que estéis al tanto en exclusiva de qué nos traemos entre manos. En la línea de cuidado íntimo pues vamos a desarrollar este mismo gel íntimo, pero con un pH para mujeres en edad madura, un pH neutro que tendremos disponible probablemente a finales de mayo. También vamos a ampliar nuestra línea de aceites de CBD. La línea que tenemos actualmente es muy básica, solo contiene 3 ingredientes, como os he comentado, 100% vegetales. Y ahora vamos a aumentarla un poquito más con terpenos y activos calmantes y refrescantes, y también ubicando los aceites para utilizar en 2 puntos muy diferentes del día. Un aceite será para utilizar más por la noche y otro durante el día. Y además en septiembre también nos lanzamos con un nuevo proyecto, una nueva línea capilar que va a incluir un champú y un sérum para esas personas que los problemas tópicos pues le llegan hasta el cuero cabelludo, ¿no? Os invito a que conozcáis mucho mejor los productos, las condiciones comerciales. Si tenéis cualquier duda, queréis llamarnos, queréis consultar nuestras infografías en Instagram, etcétera, os dejo un ratito esta diapositiva por si queréis hacer una captura o apuntar algo. A continuación también hemos dejado las fuentes por si queréis consultar los estudios mencionados tanto por Sara como por Pablo. Y nada, doy paso a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por asistir. Si os parece, voy a ir por el orden que han ido entrando y básicamente todas, Sara, parece que van a ir para ti, ¿vale? Así que Hola. empezamos con la pregunta de Nicolás Domínguez, que quiere saber en qué perfil de pacientes recomendaría el CBD en crema, que creo que ya os explica muy bien a través de la biodisponibilidad, pero si puedes darnos un poco. Bueno, recomiendo el uso tópico en cualquier paciente que tiene una patología tópica en que cannabis puede ser útil. Hay varias patologías, por ejemplo, también Pablo mencionaba esas patologías de la piel. Tenemos el acné, tenemos la psoriasis, cualquier tipo de inflamación, como mencionábamos antes, como el cannabis es antibacteriano. Si tenemos una infección bacteriana o una infección por estafilococo, el cannabis se puede utilizar por vía tópica. Luego también en los casos de dolor, pacientes que me han comentado, ¿no? Sobre los tópicos, las cremas, todo tipo de crema para alivio del dolor. Eso también se puede, pero es que cada paciente es diferente, ¿no? Y el cannabis se puede recomendar, no se recomienda para todo, pero en los casos en que veamos que un uso tópico puede servir, pues ¿por qué no? Genial, pues pasamos a la siguiente pregunta. Esta es bastante habitual y hay como mucho desconcierto sobre si es adecuado o no para enfermedades como el Parkinson. Bueno, como sabemos que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, nosotros lo que habíamos hablado sobre las propiedades antioxidantes y neuroprotectores, más específicamente el THC y el CBD. Y como el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, estos pacientes pueden ver un beneficio en que al utilizar cannabis puede evitar el progreso de la enfermedad. Porque como sabemos que el Parkinson desde inicio, un paciente con Parkinson no es lo mismo que un paciente
terminal de Parkinson. También me gustaría mencionar un caso muy interesante. Todos de nosotros conocemos el Michael J. Fox, ¿no? El actor americano que tiene el Parkinson. Nosotros miramos cómo está últimamente moviendo más su cabeza y demás. Y algunos médicos hablan de que él está sobretratado de medicamentos, que no es el mejor ejemplo de Parkinson, pero los fármacos de Parkinson tienen un efecto adverso en que produce corea, que es otro síntoma, que son esos movimientos muy grandes que nosotros vemos que tiene Michael J. Fox. Eso no es Parkinson, eso es corea y es un efecto adverso de los fármacos de Parkinson. Y bueno, no hay ningún estudio científico que dice que el cannabis se puede sustituir para otros fármacos y que no produce corea, pero como sabemos que en el cannabis hay menos efectos adversos y los efectos adversos de cannabis, porque también una persona quería saber, pues los efectos adversos de cannabis no son muy graves. Son como, por ejemplo, boca seca, puede producir sequedad de las mucosas, puede aumentar el apetito, pero eso también depende de lo que queremos tratar. Si queremos tratar a una paciente con cáncer y que falta el apetito, pues el aumento de apetito es una cosa positiva en esos tipos de casos. Luego también el cannabis se puede producir relajación muscular y colocón, pero esto también depende de lo que queremos tratar. Si queremos tratar un insomnio o una paciente que no duerme, pues a lo mejor le viene bien tomar algo que le relaja. Entonces, realmente depende de lo que queremos tratar. Pero, en fin, para el Parkinson específicamente, es una buena opción porque cualquier tipo de antioxidante le viene bien en esos pacientes que son mayores de edad. Luego, como tiene esas propiedades neuroprotectores, puede evitar el progreso. Entonces, depende de la etapa, en la etapa de Parkinson en que está el paciente. Si es una etapa inicial, si empezamos inicialmente, a lo mejor no veremos cosas tan graves, no llega a un punto muy grave de un Parkinson. Genial, muchas gracias. Sí. Si podemos dejar más claro cuando estamos hablando de CBD o de otros cannabinoides, porque yo igual me he confundido un poco hacia el Sí, final. bueno, sobre las propiedades antioxidantes y neuroprotectores, son los dos cannabinoides, THC y CBD. De hecho, también hay un estudio, pero es exactamente un paciente sobre cannabinoides y que tiene el gobierno de Estados Unidos. Es un patente sobre los cannabinoides y en el nombre le ponen como cannabinoides como antioxidantes y neuroprotectores. Y en este mismo patente se puede encontrar todos los estudios científicos relacionados a este asunto. Genial. Verena Fuentes preguntaba qué compuestos aumentan la biodisponibilidad. Yo os comentaba que a través de la piel, ahora mismo lo estamos investigando, pero seguro que Sara sabe algo más sobre el uso interno. Bueno, lo que yo sí sé también son los estudios de otros suplementos, digamos, suplementos vitamínicos, por ejemplo, porque estudios científicos sobre la biodisponibilidad y qué sustancias podemos utilizar, no hay muchos. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo de la vitamina C, que nosotros podemos encontrar en un suplemento vitamínico como la vitamina C en todo tipo de herbolario. Y hay vitamina C normal y hay vitamina C con encapsulado, ¿vale? Y esta encapsulación, lo que yo sí sé es que algunos grupos, ¿no? En Estados Unidos que utilizan la lecitina de soja como o sea, para encapsular, digamos. Es que no hay ningún estudio científico, pero sobre la lecitina de soja, lo que yo sé en el mundo canábico, hay muchas personas en Estados Unidos que lo utilizan en esos preparados artesanales para aumentar la biodisponibilidad en las cápsulas y en otros comestibles. Y la lecitina de soja es una cosa natural, eso se encuentra en el supermercado. ¿Sabes? Eso se encuentra en el Carrefour. Cualquiera lo puede conseguir. Genial. Pues Sí. Javier Mula pregunta, ¿es incompatible con el Sintrón? Simplemente me adelanto a deciros que hay un blog de Sara sobre CBD y medicamentos que os he compartido por si queréis consultar más en detalle. Sí, el Sintrón es un fármaco
que se recomiendan o que se prescriben como un anticoagulante, ¿vale? O sea, es un anticoagulante. Y el CBD, ese CBD de cannabis, es un anticoagulante. Y si nosotros estamos usando productos de CBD, que es un anticoagulante, y luego el Synthron, que también es un anticoagulante, puede sí producir efecto indeseado de sangramiento, por ejemplo. El Synthron es un anticoagulante, igual que la warfarina. Lo que yo sí me recuerdo, hay un estudio científico que hablaba sobre la interacción de warfarina y CBD, una anticoagulante y el CBD, y eso era en humanos. Una persona que estaba utilizando CBD para la epilepsia y que estaba tomando la warfarina, y en ese caso le produjo sangramiento. Ese es un estudio científico que habían hecho. Entonces, realmente hay que mirar las reacciones. O sea, interacción, sí, porque los dos se metabolizan en el hígado. Entonces, en ese caso, mejor usar cannabis por vía sublingual o inhalado, como había hablado antes, como para evitar esa interacción en el hígado. Genial. Ahora vamos contigo, Fernando. Antes María Bautista preguntaba si es compatible para todos tipos de insomnio o solo para las personas a las que les cuesta dormirse o permanecer dormidas. Si ayudaría a ambas o... ¿Me has podido escuchar, Sara? Sí, yo te escucho. Genial. Dime. Eso, pregunta si es ¿Sí? recomendable para insomnio de inicio o Ajá. insomnio de mantenimiento o es diferente. Sí, los dos son diferentes. Eso también depende del ciclo de sueño. Si los pacientes tienen dificultad en acostarse, esto sí es en el inicio de la etapa de sueño, o si el paciente tiene problemas de mantenerse dormidos al final del ciclo de sueño. En los dos casos, el cannabis puede servir, pero lo que sí puede diferir es la dosis de cannabis que usamos. Yo siempre recomiendo a los pacientes microdosificar y pues, por ejemplo, la vía sublingual, las tinturas sublinguales, por ejemplo, son muy fáciles de dosificar por microdosis porque el paciente puede ir midiendo cuánto de cannabis por gota, por ejemplo, que se puede utilizar o por inhalación, cuántas inhalaciones. Igual como mencionaba Claudia, el objetivo es usar la dosis mínima efectiva de cada producto, no solo el cannabis, en cualquier suplemento o cualquier medicamento, siempre con la dosis mínima efectiva. Genial. Pues Fernando Alisal preguntaba si se podía utilizar de forma asidua el CBD en aceite o inhalado sin tener síntomas. Intuyo se refiere a efectos secundarios, creo que lo has resuelto muy bien, pero bueno, pues si quieres entrar más en detalle sobre qué vías dan menos efectos secundarios o... Es que no entendí muy bien la pregunta. Pregunta que si se puede utilizar el CBD en forma de aceite o inhalado continuamente sin tener síntomas. Sin tener síntomas. Síntomas secundarios, efectos secundarios. No, pero es que el cannabis produce efectos. Eso también depende. O sea, como un suplemento, a lo mejor esta persona está sano y quiere saber si el uso de CBD le viene bien o si va a producir algún daño, puede ser. Exacto. Claro, sí. Bueno, eso también depende del médico de que hablas, porque hay médicos en Estados Unidos que incluso recomiendan los cannabinoides como un suplemento más, como un suplemento vitamínico más, pero en este caso sería no el THC, pero sería el CBD, lo que le recomiendan. Ciertos médicos también recomiendan las hojas de cannabis cruda, a comerlos como antioxidante. Como sabemos, las propiedades antioxidantes es como cualquiera lechuga verde o espinaca. Cuando nosotros hagamos los zumos verdes, porque queremos mantenernos en forma, pues podemos agregar hojas de cannabis, hojas de CBD, como no es, como mencionaba Claudia, psicotrópico, no tiene que preocuparse. Y si no está tomando ninguna fármaco, no hace falta preocupar. Pero claro, si tiene una patología
en que no se puede usar CBD o que está contraindicado el CBD, pues no, ¿sabes? Pero en general, en términos generales, no, en principio no hay ninguna contraindicación. Genial, pues cerramos con la última pregunta ya, que sobre todo después ya sabemos que no genera dependencia, que no es tóxico, pero genera tolerancia. Sabemos si el uso continuado tendríamos que ir subiendo la cantidad de producto que utilizamos, la cantidad de dosis. Sí, tenemos, es que, ¿me puedes? Sí, si genera tolerancia, si con el paso del tiempo hay que aumentar la dosis. Sí, eso sí, claro, sí, eso sí. Sí, el cannabis crea tolerancia, pero es por eso nosotros tenemos que empezar ya con la dosis mínima efectiva. No es, por ejemplo, yo tengo un insomnio que puedo tratar con 2 inhalaciones de vaporizaciones, pero en vez de 2 inhalaciones, yo utilizo las cápsulas de cannabis, que son mucho más fuertes. Porque si empezamos con una dosis mucho mayor, es obvio que vamos a llegar a una tolerancia más rápido. Es un poco lógico, ¿no? Es lógico. Y entonces lo que yo recomiendo es la dosis mínima efectiva, la microdosis, utilizar en cannabis y las pausas durante el tratamiento, muy importante, porque el cannabis se puede crear tolerancia, pero una vez que nosotros dejamos de usar cannabis, se liberan los receptores cannabinoides y la persona se hace más sensible a la dosis mínima de cannabis. No sé si me explico. Por eso es muy importante las pausas. Por ejemplo, si estamos intentando tratar una lumbalgia y esos pacientes están con la tintura de cannabis y han notado que cada vez más tienen que subir la dosis para aliviar esa lumbalgia, pues iría bien tomar una pausa de usar cannabis unos 2-3 días y se hace más sensible el paciente a los efectos de la mínima dosis de cannabis. También el paciente se puede hacer otras cosas como es el ejercicio físico. Como sabemos que el cannabis se acumula en la grasa, las pacientes que tienen pues más grasa se eliminan de más lento los cannabinoides. Entonces, si hagamos ejercicios y aumentamos nuestro metabolismo, ¿se elimina más rápido el cannabis? Es como un poco así. Genial. Pues muchísimas gracias, Sara. La verdad de nada. muy interesante tener la oportunidad de hablar con una médico sobre cannabis y más concretamente sobre CBD, porque hay muchas dudas de los profesionales como los farmacéuticos. Sí. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya resultado interesante. Si os siguen quedando dudas, escribirnos a info@biomind.farm. He dejado el email en el chat y me encargaré de dirigir las preguntas a los diferentes miembros del equipo, ya sea Sara, sea Pablo o Tomaso, ¿vale? Muchísimas gracias por asistir y cuando queráis podéis escribirnos sin problema. Gracias, Pablo, gracias, Sara, gracias, Roger. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.